Bien, una pregunta. ¿Ningún candidato a la presidencia de la República, ya que estamos en este momento de un momento de efervescencia política de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024, ha hecho una propuesta con el tema de salud pública? Y eso también va a incidir en que vamos a seguir con el problema de medicamentos si ningún candidato contempla dentro de su plan de gobierno atacar las carencias que tenemos en el sector de la salud pública. Hasta ahora el movimiento Otro Camino es el único movimiento político que ha divulgado a través de su candidato y a través de algunos voceros qué es lo que cuál debe ser la hoja de ruta para mejorar el sistema de salud pública en Panamá. Los dos grandes pilares de esa propuesta son adquisición de medicamentos de calidad a buenos precios para toda la población, un acceso universal a la atención primaria. Esos son los dos grandes pilares de esa propuesta. Sin embargo, pues como tú lo mencionas o lo comentas, la mayoría de los candidatos no han presentado un plan estructurado, un plan organizado. A veces hasta parecen como copias o ecos de lo que se escucha por allí, ¿no? Así es que es necesario que este tema se tome con seriedad. Han propuesto tren a Chiriquí, pero no han propuesto salud. Así es, así es. El tren a Chiriquí parece ser como el atractivo electoral y sin embargo hay cosas tan básicas como el agua, que también tiene que ver con la salud, con el transporte, que también tiene que ver con la salud, porque si no puedes llegar a tiempo a un centro, a un hospital o a llevar medicina, entonces también se afecta indirectamente la salud. Entonces cosas tan básicas están fallando, entonces queremos estar distrayendo a la población con mega obras como trenes y ciudades universitarias y ciudades de esto y ciudades del otro, mega estructuras. Entonces tenemos ya es hora de ir haciendo gestión de calidad de vida y para ello tenemos entonces que priorizar salud, educación y infraestructura pública básica. Qué bien, qué bien. Bien, ese plan contempla entonces, de ser Ricardo Lombana el presidente de la República, contemplaría su trabajo desde el día 1 o ante todas las carencias que el país tiene hay que adecuar el ambiente para entonces levantar el programa. ¿Cómo sería que se hiciera esto? Porque es muy bonito decir, nosotros proponemos esto, pero la pregunta es cómo lo van a hacer. Es una tarea difícil porque son muchos años de descuido, muchos años de despilfarro de recursos, ¿no? De mala utilización de recursos. Pero, por ejemplo, a él se le ha escuchado mencionar de una declaratoria de emergencia en cuanto a tema de Estado para lo que es la adquisición de medicamentos. Es un tema muy prioritario porque hay personas que están muriendo porque no consiguen las medicinas en el Seguro Social, en los centros de salud. Entonces, esa declaratoria de emergencia, ese tema de resaltar el tema de los medicamentos, hacer un alto y por convertir eso, la política de asequibilidad de medicamentos como un tema de Estado, un tema urgente, ya es un cambio de actitud en cuanto a lo que es una propuesta que de verdad puede empezar a cambiar las cosas. Tomar en serio y empezar a tomar la salud como pilar del desarrollo humano, porque no es crecimiento lo que necesitamos, ya tenemos unas cifras siempre estratosféricas de crecimiento, pero el desarrollo humano, que está muy ligado a la salud y a la salud mental, eso no se ha priorizado y esa es lo que se ha ido mencionando o que se ha escuchado en las redes y en los medios de la propuesta de Movimiento Otro Camino. Bien, ¿qué tan mal? El tema de los medicamentos, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo le paramos a...? Yo lo entiendo de esta manera, yo creo que las farmacéuticas tienen un negocio redondo y muy grande con Panamá, porque Colombia tiene medicamentos más baratos y te vende el tratamiento, no te vende una pastilla o dos. Costa Rica tiene mejores precios de Panamá, ni hablar de México, ni hablar de otros países. Entonces, sí, hay una serie de
que ningún gobernante ha tenido la intención de acabar o cómo es la cosa. Sí, hay una serie de herramientas que la propia ley de medicamentos, la ley 1, le da al Estado panameño para lograr compras, por ejemplo, directas, compras en el extranjero, negociar con las mismas farmacéuticas, instalar aquí en Panamá eh, fábricas de algunos medicamentos esenciales. Hay toda una serie de mecanismos internacionales como la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica y del Caribe, que hacen compras conjuntas. Panamá ha estado prácticamente ausente en los últimos 15 años de ese mecanismo y hay otros mecanismos para adquirir medicamentos de una manera más rápida y asequible en cuanto a precios. También las deficiencias que las propias instituciones tienen en cuanto a los trámites, hay una gran cantidad de nudos críticos que ya se han analizado e incluso ya hay propuestas de solución, pero los gobiernos no las han implementado. Y entonces ese es el compromiso que hay para el cambio de parte del movimiento Otro Camino. Ricardo tiene el endoso entonces de dar curso a esta propuesta que está en su plan, obviamente sí, pero una cosa es que esté en el plan y otra cosa es que haya también el acierto de poderlo realizar. Así es. Si se tiene clara la hoja de ruta, si se tiene claro cuáles son las prioridades de salud y se empieza por allí, entonces el cambio ya va a ir dándose, pero no de manera improvisada. Bien, algo más nos quiere agregar, doctor. Es muy interesante todo lo que hemos hablado en este momento, ¿no? Bueno, que la salud mental tiene que ser también dentro de la oferta de salud una de gran importancia. Existe una transición demográfica hacia el envejecimiento de la población. El nuevo censo que arrojó las cifras recientemente, ayer, está indicando de que la población panameña envejece y que hay un porcentaje significativo de personas con discapacidades no solamente físicas, sino mentales, deficiencias por problemas psiquiátricos. Y es necesario reformular las instalaciones de salud para que estas personas con problemas crónicos de movilidad, etcétera, o pacientes con autismo, enfermedades neurodegenerativas, tengan instalaciones para donde ser atendidos y donde recibir sus terapias, además de los medicamentos. Entonces, esto es un componente que cada vez tiene más importancia dentro de la oferta de salud y también el movimiento Otro Camino ha tomado en cuenta ese punto. ¿Usted que forma parte de qué parte de la Junta Directiva? ¿Está en alguno de los cuadros de organización o está trabajando solamente para el plan de gobierno? Estamos en la mesa de salud y formamos parte del comité político, tratando de hacer los mejores aportes para el país. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. No le voy a quitar más tiempo. Agradezco su amabilidad y ver que todas las cosas que he señalado pues son como las percibo. Nos hubiera orientado mucho y creo que ni el mismo ministro Paquito Sucre está claro en la carencia o en la orientación que esto hubiera podido servir. Hubiera sido hasta ejemplo para que el Ministerio de Salud pudiera proponer un estilo de vida diferente. Recordarle a la gente que durante la pandemia tuvimos un incremento de tanto porcentaje y lamentablemente no se hizo. No se hizo y ya es tarde para hacerlo, porque si no se hizo cuando había que medir las cosas, era una valiosa oportunidad. Aquí hemos vivido todos los ministerios de salud, que usted los conoce, desde el año 1990 han vivido en la estratosfera, ni siquiera han estado